pantalla Recording is on. y vamos a empezar a charlar. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Dentro de las evaluaciones, dentro de los formularios que ustedes nos habían ayudado a llenar en las últimas semanas, en donde nos contaban cosas como qué software que utilizaban, cuáles eran las temáticas en las que estaban interesados, detectábamos uno de los elementos que consideramos importante y era, les hacíamos una pregunta si ustedes se habían inmiscuido dentro de la etapa de realización de su emisora. En ese orden de ideas, para nosotros era importante esas respuestas, porque ustedes nos decían, sí me he inmiscuido dentro de la realización de programas, otros decían que no, otros decían que solamente en una de las etapas. Entonces, precisamente queríamos abordar ese tema en la tarde de hoy porque consideramos que es uno de los aspectos más importantes a la hora de la producción de un correcto, una correcta forma de hacer una radio más moderna, más social, más participativa. Entonces, bueno, arrancamos la realización radiofónica. Queremos hablar sobre las funciones, los alcances, las tareas, porque muchas veces sabemos que hay algunas cosas que hacer, dejamos otras de lado o creemos que esto que le corresponde a tal tarea, esa tarea que le corresponde a una función específica, ¿debía hacerla yo? ¿Debía hacerla quién? Entonces vamos a dejar en claro en la charla de hoy muchos de estos aspectos. Bueno, los ciclos de la producción radiofónica. ¿Por qué lo llamamos los ciclos? Algunos los llaman etapas. Ustedes se han dado cuenta que durante mis últimas charlas yo he tratado de venirles llevando una serie de conceptos y de revalidación de conceptos. Muchos de los estudiosos de la comunicación hablan de las etapas de la producción radiofónica, hablan de la preproducción, la producción y la postproducción. De esas vamos a hablar hoy, pero no los vamos a considerar como unas etapas, sino como unos ciclos. ¿Por qué? Porque un ciclo, ¿qué es? Un ciclo es algo que va y que vuelve. Quienes hacemos constantemente radio, sabemos que eso es, que la radio es un constante devenir. Que cuando estamos haciendo un programa de radio, puede que estemos en la etapa, puede que estemos al aire y por un momento nos toca devolvernos a esa etapa de preproducción y buscar investigar algo, saltarnos algo, es decir, es un constante devenir. Quienes estamos en la cotidianidad de hacer programas de radio, sabemos que una etapa comienza en un lado, termina en otra, pero los ciclos es un constante devenir. Debemos ir y volver sobre esos momentos. Y eso es los ciclos de la producción radiofónica. Es una producción, es un proceso dinámico que está fluctuando constantemente, tiene unos tiempos definidos, tiene unos objetivos definidos, quienes hacemos diariamente este quehacer comunicativo, nos damos cuenta que esto se basa en una retroalimentación de distintas etapas. Si bien existen tareas específicas, digamos en la radio contemporánea, hace algunos años, el musicalizador era el musicalizador. El de los efectos era el de los efectos. Pero esos eran tiempos en el que el país tenía otros recursos y seamos honestos, hoy por hoy nos toca ser multitalentos y multidisciplinarios. A muchos nos toca hacer muchas funciones de estos ciclos, de estos procesos de producción. Entonces queremos tocarlos de la siguiente manera. Hablemos entonces de lo que conocíamos antes como preproducción. Digamos que lo podemos seguir llamando la preproducción, ¿no? Digamos que en la radio moderna, más que preproducción, lo estamos llamando efectivamente, como les decía, el ciclo de una prerealización. ¿Y qué es esta etapa, este ciclo importante de la realización? Esta producción, este primer acercamiento, es donde empezamos a definir el tema. Es donde nuestros coordinadores, yo como periodista, yo como coordinador, empezamos a definir, bueno, y nuestro próximo programa, ¿de qué lo vamos a hacer? Bueno, es importante que ustedes se metan en la cabeza desde ahora, y es que la radio moderna no piensa que el producto comunicativo deba salir
salir solamente de una cabeza. En muchas emisoras existe el director, existe el coordinador, existe el productor general. Y generalmente ese productor, digamos, tiene unas responsabilidades específicas. Sin embargo, como estamos haciendo una radio social, una radio participativa, una radio en donde lo que se vende, lo que se entrega a nuestros oyentes, no es una idea que salga de una sola cabeza, es una idea madurada en equipo, es una tarea que se hace de manera conjunta por un consejo de redacción. Entonces, la primera tarea es que quienes, yo supongo que todos lo tienen, pero quienes no lo tengan, es importantísimo crear la figura de la sala de redacción o de consejo de redacción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sala o consejo de redacción? Y vean la figurita que tenemos ahí. O nos organizamos para comernos nuestro trabajo, o el trabajo nos come a nosotros. Y eso pasa constantemente, eso es el devenir histórico de nuestro día a día en una sala de redacción, en una sala de periodistas. Ya sea para un programa en directo, ya sea para un programa pregrabado, ya sea para una realización, digamos, un poco más amplia, así sea musical. Esto no funciona necesariamente para un noticiero, sino que funciona para todo tipo de producción radiofónica. Para un clip de 3 minutos, para una cuña de 30 segundos, esto no debe salir solamente de una cabeza. ¿Listo? Porque si no, vamos a terminar haciendo una radio a la imagen y semejanza de una cabeza, del director, del coordinador, del director de producción, del coordinador de programación, del que haga las cuñas, del publicista. Necesitamos muchas cabezas constantemente retroalimentando ideas. Bueno, entonces, o nos comemos nuestro trabajo o nuestro trabajo nos come. Entonces, en esa puesta en práctica, el primer contratiempo que generalmente se puede presentar es ¿quién manda? ¿Quién es el jefe? Mucha gente se queja y por eso sale ese lema un tanto despectivo de que el que manda, manda, el que sabe, sabe y el que no sabe, manda. Y es que muchas radios se están acostumbrando a lo que les decía, que solamente una cabeza es la que saca las ideas. Y entonces uno se cuestiona, bueno, esa cabeza tiene el mundo entero en su cabeza para definir una política editorial. Es mejor muchas veces que esas políticas editoriales y de realización provengan, si bien con una cabeza, un puente confiable, dinamizador, que sea el puente entre el equipo de periodistas y los jefes o los directivos principales, que nos conozca, que conozca mis potencialidades, que sepa yo qué puedo hacer, hacia dónde puedo llegar, qué me puede gustar y que organice y coordine una serie de tareas como las que se llevan a cabo todos los días en una sala de redacción, una sala de periodistas, en un proyecto de realización. Le repito, cuando hablamos de realización no necesariamente estamos hablando de un programa noticioso. Para una cuña debemos hacer esto. Y de ahí en adelante para absolutamente todo. Todo debe provenir de muchas cabezas. Y es importante siempre tener un productor delegado. ¿De qué hablamos? Tenemos un presentador, tenemos nuestro jefe, que es el coordinador máximo de esta sala de redacción. Es importante que se delegue de forma rotativa un productor delegado. Por muchos aspectos, porque puede que el día que el coordinador, que se iba a emitir el coordinador, el que sabe todo el programa, no venga y le toque echarle mano al segundo que también está enterado, o porque simplemente dos cabezas piensan mejor que dos, o porque dos voces suenan mejor que dos al entrar a cabina, por muchos motivos. Es importante que los programas estén por lo menos en cabeza de 2 personas. Bueno, listo. Es importante delegar funciones según los intereses, los gustos, talentos. Bueno, y las fuentes se deben asignar por afinidades. Les cuento una anécdota. Coordiné periodistas durante mucho tiempo en uno de los programas digamos, más reconocidos del medio universitario, que es UN Análisis. Una vez llegó un pasante y el pasante el primer día
de trabajo, el primer día de su pasantía, me dijo, yo quiero manejar la fuente del Ministerio de Defensa. Pues un joven tenía como 18 años, estaba haciendo su pasantía, 18, 19 años, mandarlo a la boca del lobo o hacer a manejar fuentes del Ministerio de Defensa, pues yo lo pensé dos veces y le pregunté, bueno, ¿por qué quiere? No, es que el jefe de comunicaciones es mi hermano. El jefe de comunicaciones del Ministerio de Defensa es mi hermano. Y entonces, uy, pues ahí hay una afinidad importante que uno está seguro y tiene que aprovechar. El jefe de comunicaciones le va a soltar un montón de chivas. El jefe de comunicaciones lo va a ayudar, el jefe de comunicaciones lo va a dejar entrar de primeras a las ruedas de prensa, le va a avisar de primeras, entonces ahí hay una afinidad, pero no solamente es importante ese tipo de afinidades que bien que más son casualidades, sino que también qué les gusta a nuestros periodistas, cuáles son las temáticas que les interesan y cuáles son como las orientaciones políticas, sus intereses, sus gustos. Eso es importante tenerlo en cuenta y eso es lo que hace un buen jefe, un buen director de un consejo de redacción. Tiene en cuenta los detalles mínimos para que eso se convierta en algo macro y el producto final sea muy interesante. En esta puesta en práctica de este proceso de redacción, quiero que ustedes asuman como propio la necesidad de que todo lo que se decida en esta sala de redacción sea un pacto. ¿Listo? Porque si no lo cumplimos a medida en que vamos realizando la cuña, el programa musical, como quiera que lo llamemos, se nos va a volver un sancocho. Necesitamos crear pactos, porque cuando uno trabaja en equipo, pues hay muchas cabezas pensando que a veces alguna se va por un lado que no es, y si desde el principio decimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener muy claro nuestro destino, ¿no? Lo primero que uno hace es pararse en un punto para saber a dónde va, cuando uno va manejando. ¿Listo? Si en el camino se desvía un poquitico, igual sabe cuál es el punto al cual va a llegar. Cada uno tiene sus funciones específicas, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el director pueda ayudar a escribir el libreto. Eso no quiere decir que el musicalizador solamente vaya y busque 3 temas musicales. Hay otra serie de funciones y todo debe ser una amalgama. Todos deben estar metidos dentro de ese contexto general de lo que va a ser al final, esa gran torta que es mi programa de radio. En una sala de redacción es importantísimo responder, y ustedes lo saben, ustedes lo hacen todos los días, responder a una política institucional, a una postura desde lo político, desde lo social, desde lo profesional, porque eso nos da una idea de en dónde estamos parados. Sí, y hay que ser honestos, muchos de nuestros medios tienen unas posturas específicas, políticas, y pues uno debe ir obligatoriamente por una línea. Existen productores afortunados en donde su agenda, la agenda del medio es un poco más amplia y entonces no le dicen hacia dónde tirar, hacia dónde cabalgar. Les repito, son pocos los afortunados en este país, los periodistas que tenemos esa bonita opción, pero al momento de comenzar nuestra redacción, nosotros debemos pararnos. ¿Por qué? Porque nuestra producción es una producción dinámica, rigurosa, pero que al ser rigurosa no quiere decir que es cuadriculada. Debemos tener la capacidad de adaptación constante. Debemos tener la capacidad de definirnos en tanto las temáticas van surgiendo. En ese orden de ideas es importantísimo que ustedes trabajen en un entorno de equipo con muchas cabezas, mascullando todo el tiempo esa posible realización. Vamos entonces a hablar, ¿qué hace uno en un consejo de redacción? Lo primero que hace es saber con qué cuenta, con cuántas personas cuenta en su equipo, definir las funciones, porque eso nos va a permitir delegar. Y el momento en que delego, esto se va a hacer mucho más sencillo. Definir unos parámetros sobre lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en la lógica en que vamos digamos, a delegar esas funciones. ¿A qué me refiero?
Cuando vamos a realizar un consejo de redacción, a ese consejo de redacción no debe llegar uno como, hola, buenos días. No, al consejo de redacción se llegan con ideas estructuradas, con ideas serias y con ideas cumplibles, que se puedan cumplir. Y les doy otro ejemplo. Existe una teoría dentro del medio periodístico que la llaman la teoría del Papa. ¿A qué me refiero cuando les hablo de la teoría del Papa? Y es cuando en algún consejo de redacción alguien dijo, vamos a hablar sobre el papel actual de la iglesia. Y entonces un periodista dijo, ay, buenísimo, entrevistemos al Papa. Y con una sonrisa muy grande, el director de la emisora le dijo, listo, perfecto, tú eres el delegado para buscar la entrevista con el Papa. Todo el mundo se miró y, hágale, consígala. Efectivamente no la pudo conseguir. Es que uno no puede llegar a un comité de redacción con una visión fantasiosa, sino realista. O sea, uno no puede decir, para ese tema yo quiero entrevistar al presidente si sabe que no puede conseguir al presidente. Entonces, la teoría del Papa es un símil en donde le dicen a usted, no, pues que es la teoría del Papa. O sea, no proponga entrevistas que sabemos que no vamos a conseguir. A una reunión, a un consejo de redacción, a sala de redacción, se llegan con contactos. Sí, yo no puedo llegar. Yo quisiera hablar de pronto con tal. No, yo quiero hablar con este y este es el número telefónico y lo puedo llamar hoy y les puedo dar una razón si se puede o no se puede. No hay nada fantasioso, no puede haber nada fantasioso porque en los comités de redacción estamos trabajando sobre realidades. ¿Listo? Importantísimo que tengamos en claro las muchas posibilidades que tenemos a la hora de hacer un programa de radio. Y no hay excusas. Debemos tener posibilidad de llevar a invitados a cabina, de llevarlos telefónicamente, de llevarlos a cabina, de llevarlos grabados, de hacer una llamada por Skype. Es decir, hay un montón de opciones. Bueno, en últimas, es ir a hacer reportería y hacemos la grabación y la pasamos, hacemos una edición y la pasamos al aire como si fuese un falso directo, y ustedes saben muy bien de qué hablo cuando hablo de un falso directo. Hay que definir las funciones, hay que definir cómo se van a llevar esos temas a cabina. ¿Listo? Yo sé que todos ustedes trabajan de alguna manera todo esto que les estoy contando, pero lo que queremos hoy es que unifiquemos criterios, porque no todos lo están haciendo, porque los productos con los que nos encontramos todos los días en esta estrategia son completamente diversos, son disímiles, todos de una gran calidad, pero nos damos cuenta que muchísimos de ellos pudieron enriquecerse de una manera más estandarizada si todos estuviésemos trabajando de la misma manera. Algunos de ustedes tienen estas estrategias muy bien planteadas. Algunos de ustedes trabajan esto hace muchísimo tiempo, pero muchos otros medios están regidos por una cabeza. Y ese modelo de comunicación, su estructura es eso, es una cabeza pensando, haciendo, diciendo, presentando, pateando el balón de tiro de esquina y cabeceándolo. Y lo que queremos es que esto se construya de una manera mucho más equitativa, porque el producto final va a tener una visión mucho más amplia. Este es el momento, aquí, cuando estamos comenzando, es cuando uno diagrama los objetivos, las tareas, los roles que nos van a guiar en esos otros ciclos, en esas otras etapas. La figura que ustedes ven ahí es importantísima. Es importantísimo que ustedes tengan un tablerito, algo tan elemental y tan básico como un tablero, en donde van colocando de manera diaria mi tema y en qué va mi tema. Y cada vez que alguien tenga a alguien confirmado, lo chulea. Algunos lo hacen, digamos, de una manera más moderna, a través de un Google Drive, otros lo hacen contándose, pero es que eso de contarme, se le cuenta a uno, pero no se le cuenta a dos, genera muchos problemas. Entonces es importantísimo, háganlo a través de un Google Drive o háganlo a través de un tablerito, algo tan elemental y tan sencillo como un tablerito, en donde coloquemos la historia va a ser tal, yo voy a hacer tal cosa, en qué estado está y si ya lo terminé o no lo terminé. Es la organización. Y esto es función del director o del coordinador.
Él es el que se encarga de organizar, de asignar, de delegar, de trazar esas líneas de trabajo, orientando, guiando, no solamente supervisando, sino también trabajando en la medida en que se puede construir una guía, porque se supone que el coordinador o el productor delegado eh, conocen un poco de ese tema. Y les hablaba entonces hace unos segundos del productor delegado, que es ese puente, ¿no? Entre el director general, el dueño del programa, el director del programa, y quienes estamos preparando el espacio. ¿Entendido? ¿Qué hace él? Es mi plan B. En caso de que algo pase, ese productor delegado lo sabe todo. Podría entrar a cabina, en caso de que me falte alguien para entrar a cabina, podría hacer las llamadas, podría ser el puente con el productor, podría ser el que musicalice porque algo le pasó al musicalizador. Él sabe en dónde están los pregrabados, él sabe en dónde están los teléfonos, él sabe dónde está la agenda de llamadas, él ya sabe qué se le pregunta a quién y a qué hora se acordó con este invitado llamarlo. Y ese productor delegado se va rotando. Por cada programa debe haber un productor delegado. Hoy le toca a Carlos, mañana le toca a María, pasado mañana le toca a Marta, siguiente semana le toca a Luis. ¿Listo? Porque así todos van aprendiendo, porque como nadie es eterno en el mundo, en ese orden de ideas, quien fue un productor hoy, mañana ya sabe cómo es la amalgama de todo el programa y dentro de 2 años puede ser el director. Y esa es una forma de preparar a nuestros periodistas, empapándolos de todos los procesos. Así es como uno educa a dinámicas periodísticas y exporta talento desde mi emisora, desde mi medio para otros lados. ¿Listo? A veces uno piensa que el musicalizador simplemente es el que se va a internet y se descarga 3 temas. No, la música, como ya lo habíamos hablado en otro taller, no es una música de relleno, no es una música para dar una pausa. El musicalizador también tiene un papel importante. Ahora, no es que solamente se dedique a esa parte de musicalización, también debe dedicarse a buscar información de esos temas musicales. También debe dedicarse a buscar, a ampliar información de esos temas y a transmitirla. Puede encargarse de ser presentador de su sección, de redactar en el libreto esa parte que le corresponde. No es solamente descargar 3 temas de internet, ¿no? Recuerden lo que les hablaba de la música de contexto, de la música que nos puede brindar algo más de información, ¿no? Seguimos hablando específicamente de las funciones y están los realizadores. ¿Quiénes son los realizadores? El cuerpo base, mis periodistas, 3 o 4 personas. En nuestro contexto de realidad vienen siendo por lo normal 2 personas. Son las personas encargadas de realizar entrevistas pregrabadas, son quienes buscan en la agenda de teléfonos del medio de comunicación quienes pueden ser esos entrevistados vía telefónica o de llamarlos y decirles que si vienen a cabina, y son los que generan unos talking points. Los talking points son como esos punticos de habla que uno coloca en el libreto, que no es que estamos colocando la pregunta completa, sino que uno en el libreto, en el guión general, coloca un puntico y coloca una línea temática de la que este invitado puede hablar. Esos son los talking points que usamos muchísimo en nuestros libretos y que son un insumo impresionante, imprescindible para nuestros presentadores. Si un presentador no tiene talking points, no va a saber quién es el invitado, porque es que el locutor, el presentador principal, no tiene que sabérselas todas. Normalmente hace una preinvestigación, pero él no sabe que este invitado fue en algún momento de su vida tal personaje, o hizo tal cosa, o hizo tal investigación, o hizo tal maestría, y si se lo colocamos en un talking point, él lo va a saber. ¿Listo? Y esas comunicaciones, esos son atajos de comunicación que utilizamos en la realización de espacios, de programas. Hablemos ahora del locutor. El locutor o presentador. El locutor no solamente es esa, y ya lo hemos hablado, no solamente ese personaje, ese hombre, esa mujer, ese productor que con una excelente voz. Se los había dicho ya hace mucho rato, y es que no existen voces malas. Uno cree que a cabina solamente deben entrar los que tienen una voz perfecta. No, a cabina debe entrar quien sabe del tema. ¿Listo? No existe una voz mala. Todas las voces sirven para algo. Solamente hay que hacer un trabajo
de amalgama, de modelamiento, si se quiere, de trabajo de respiración. Ustedes ya saben, lo aprendieron en una de nuestras charlas, que la respiración es una respiración profunda, sostenida y diafragmática. Estos tres elementos base de la locución, quien lo maneje, maneja la locución. Y ahí le estoy dando un tip que aprendí en 3 semestres de locución. Me costó 3 semestres de locución aprender que para ser un buen locutor debo manejar específicamente 3 elementos: una respiración profunda, sostenida y diafragmática. Y de ahí se depende, de ahí de esos 3 se proyecta un montón de otras cosas, pero esa es una base: respiración profunda, sostenida y diafragmática. Y el locutor debe estar completamente enterado de todo. El locutor no es, y aquí, si ustedes ven la presentación, les coloqué el caso JP. Yo lo llamo el caso Juan Pablo Montoya. El locutor no puede ser Juan Pablo Montoya, que sus mecánicos le hicieron absolutamente todo. Juan Pablo llegó y se subió al carro y se estrelló. Ah, la culpa fueron de los mecánicos que dañaron el carro, que no hicieron bien su trabajo. Ah, se subió al carro y Juan Pablo ganó la carrera. Ah, ganó Juan Pablo la carrera. No. El locutor no puede ser un Juan Pablo Montoya cuyo éxito o no éxito dependa de los demás. Que si le hicieron un buen libreto, le va bien. Si el libreto tiene fallas, no, el locutor debe estar empapado de todo. Él debe estar en cada una de las fases. El locutor no es ese que llega al final de la realización a sentarse, pasen el micrófono que yo voy a locutar esto, no, señor. El locutor debe ser el eje central de toda la realización. Él está ahí sentado cuando están haciendo la selección de entrevistados. Él debe estar en lo posible. Si van a hacer grabaciones de entrevistas, él debe haberlas escuchado. Debe haber tomado el libreto y lo debe haber arreglado y ajustado para sus comas de aire, para sus espacios de respiración. Él no llega, un buen locutor no llega, se sienta y hace su trabajo. No, un buen locutor está desde hace mucho rato preparando su programa. Y el productor técnico tal vez es como el menos valorado dentro de la producción y es tal vez uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque pues en manos usted puede haber preparado el mejor programa, pero si el productor no es el productor que su programa merece, su programa no va a salir bien. Usted necesita un productor concentrado, usted necesita un productor que sepa lo que está haciendo, y para saber lo que está haciendo debe haber estado en todo el proceso. No es que la radio moderna no tiene un productor sentado 8 horas sacando 10 programas. No, la radio moderna se dio cuenta hace mucho rato que los productores deben ser especializados en productos. Es decir, yo en la Radio Universidad Nacional tengo 12 productos a los cuales debo dedicar todas mis horas de trabajo. Entonces yo sé que los lunes en la mañana debo dedicármele, y dedicármele a un producto no quiere decir que estoy sentado frente a la consola sacando el directo. Dedicarme a un producto quiere decir que yo voy a tomar las entrevistas que van a salir mañana, las voy a editar, las voy a limpiar y las voy a dejar listas. Que voy a encargarme de la grabación de esas entrevistas, que voy a encargarme de la digitalización de la música, del guardado en una carpeta específica, de importarlo en mi sistema de emisión, ya sea un Dinesat, ya sea un Winamp, ya sea un Sara, ya sea un Dalet. Todo eso lo voy a tener desde antes de sentarme a la consola. Un buen productor no es que es el que se sienta y a lo Juan Pablo Montoya arrancó a manejar. No, es el que le puso la llanta, es el que apretó el tornillo, es el que hizo un montón de cosas antes de sentarse en ese carro. En esa nave, en esa consola, se sienta alguien que tenga en la cabeza, porque es el primero que tiene que reaccionar en caso de una falla. Entonces, en ese orden de ideas, el productor técnico es importantísimo. Bueno, voy a hacer una pausa de 3-4 minuticos y quiero preguntarles si hasta el momento tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Los escucho. Por mi parte, no, señor. Muchas gracias. Para mí todo bien también. Y pues soy bastante ignorante en el tema, así que estoy aprendiendo lo más que puedo y yo creo que estoy entendiendo todo. Gracias.
Bueno, listo, perfecto. Entonces, si no hay dudas hasta el momento, Yo sí, cuéntamela. Bueno, mira, yo sí tengo una inquietud. En el caso de la creación de emisoras institucionales, por ejemplo, emisoras de colegio, de colegios virtuales, ¿se tendría que manejar también todos estos papeles o cómo serían de estas funciones? Es importantísimo que desde el inicio nosotros le demos un sentido de realidad a nuestro equipo. Es decir, no porque esto sea una emisora escolar, no quiere decir que no debamos aplicarlo. Todo lo contrario, desde el inicio, en este proceso de aprendizaje, debemos inculcarle esto a nuestros jóvenes. Primero porque si alguno se va a dedicar el día de mañana a la comunicación, cuando llegue una emisora, va a saber de qué están hablando. Vas a ver qué significa un consejo, vas a ver a qué se dedican específicamente las funciones. Uno en la universidad le enseña la teoría. A mí en la universidad nunca me dijeron, tienes que llegar al consejo de redacción con un tema específico y con unas fuentes específicas. Y cuando llegué por primera vez a un consejo de redacción me estrellé. Porque bueno, Edgar, ¿cuál es tu tema? Y yo, era que había que traer tema. Porque ellos suponen que usted ya está preparado para entrar a un consejo de redacción. Y esos son elementos mínimos que debemos empezar a enseñar desde chiquitos. Yo tengo chicos en el colegio de la Universidad Nacional, en el IPAR de la Universidad Nacional, a la cual capacitamos un montón. Ellos tienen un programa de radio en nuestra emisora y son chicos de primaria. Ellos no tienen emisora en su colegio, pero tienen media hora a la semana en nuestra programación estándar que se transmite por Bogotá, por Medellín, por Manizales y vía web. Y estos chicos reciben capacitación de todo esto. Y antes de entrar a un programa, a realizar un programa, deben pasar por algo así como 3 meses de preparación. Chicos de tercero, de cuarto, de quinto de primaria, los grandes ya lo hacen y vuelan solos, pero los chicos de tercero, cuarto, quinto, todos han pasado por un proceso de capacitación en donde les enseñamos desde lo más chiquito, desde cómo respirar, les enseñamos cómo es la lectura que se hace, ¿no? Ustedes para locutar, ustedes miren la pantalla en este momento. Cuando uno está diciendo un buen locutor, me refiero a eso, es un elemento mínimo de un locutor. Cuando uno está haciendo una locución, uno mira la palabra, mira la segunda, mira la tercera. Cuando va en la tercera, empieza a locutar. ¿A qué me refiero? Que cuando yo estoy diciendo, si ven la pantalla, cuando yo estoy diciendo realizadores, mis ojos van mucho más adelante. Mis realizadores realizan entrevistas pregrabadas. Cuando yo estoy en realizadores, mis ojos ya han llegado a pregrabadas. ¿Por qué? Y les doy un ejemplo. Todos ustedes alguna vez han manejado una moto, un carro, una bicicleta, unos patines. ¿Qué hace uno cuando está manejando? ¿Uno mira ahí al ladito o mira al infinito? ¿Cierto que cuando uno está manejando uno mira allá adelante? ¿Por qué? Porque si hay un hueco, usted ya lo vio allá adelante o de pronto vio un poste. Entonces usted va manejando y va llegando y como que se hace para un ladito, lo esquiva y vuelve a su camino, ¿cierto? Eso es lo que hace uno cuando está manejando. Así es que uno escribe los huecos. Cuando uno no está poniendo cuidado al camino, allá al horizonte, allá adelante, se encuentra el hueco y se fue de jeta, amigo. Y entonces un buen locutor debe llevar estas cosas a su locución. Y esto hay que enseñarlo porque esto no es tan fácil de aprenderlo. Un buen locutor debe estar mirando allá adelante. Su locución debe ir en una palabra, pero sus ojos ya deben ir mucho más adelante. Dicen los que saben que un buen locutor debe llevar la mirada por lo menos 5 palabras adelante de lo que uno está diciendo. Entonces a los chiquitos, desde las emisoras escolares, hay que irles enseñando, no todo esto de sopetón, pero sí hay que irles enseñando poquito a poco todas esas dinámicas para que vayan en su proceso de construcción, sea mucho más práctico. Y empecemos desde chiquitos a enseñarles que esto es una construcción cultural de muchos, no de unas pocas cabezas. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos? Listo, entonces, continuemos. Planificación. Es importantísimo en esta etapa, en este momento de este ciclo, definir qué es lo que queremos hacer. Bueno, porque es que uno
ese definir es definir a quién le vamos a llegar, con qué temas, porque de eso depende la forma en que vamos a producir. Si de pronto vamos a meterle música, qué música, y en ese momento de planeación es que definimos no solamente los invitados, sino las líneas temáticas de hacia dónde queremos ir. Importantísimo la planificación bajo ese horizonte de preguntas tan básicas como ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde dónde? Desde cabina, desde exteriores, pero no solamente desde el sitio físico, sino desde qué punto lo vamos a hacer políticamente, administrativamente, cómo lo vamos a hacer, desde dónde nos vamos a parar. Eso es importantísimo definirlo porque esa va a ser mi línea de realización del programa. Todo eso lo definimos de manera conjunta. Aprendamos, definámoslo, apropiémoslo, y es que todo esto debemos tratarlo, debe ser una decisión conjunta del equipo de realización. De esta planificación, como les dije, va a depender varios aspectos. El formato, no es lo mismo hacer un noticiero que hacer un programa musical, pero eso no quiere decir que hacer un programa musical requiera menos trabajo que un noticiero. Debe tener la misma rigurosidad, pero también la misma flexibilidad. Hacer un noticiero, un informativo, es tal vez de las cosas más complicadas que puedan existir, porque es de las cosas más con mayores imprevistos. Y como todos estamos preparados, entonces los imprevistos, el golpe va a ser más suave. Un sabio consejo que me dio uno de mis profesores de locución y me dijo: Edgar, la improvisación no se improvisa. Se lo repito, la improvisación no se improvisa. ¿Qué es la improvisación? Es el resultado de lo que yo voy a decir teniendo en cuenta lo que sé, mi horizonte cultural. Cuando se me va el libreto, cuando se me cae el invitado y mientras me llaman a otro, yo tengo que empezar a improvisar porque yo tenía planeado algo. Y en la radio no siempre sale lo que uno tiene planeado. Siempre se van presentando pequeños escalones, pequeñas escalas de improvisación en donde usted tiene que sacar una palabra, una repentización, un chiste, una frase, o se acordó de algo importante y lo trajo. Esa improvisación no sale debajo del brazo ni del bolsillo del pantalón, no. Esa improvisación es el resultado de lo que usted leyó previo a este programa. Porque como usted se preparó, porque como usted leyó sobre los invitados, ahora mucha gente tiene libreto en un computador y se fue la luz y usted quedó sin libreto. Pero prendió la planta y la emisora siguió. Y mientras vuelve a prender el computador, usted no se puede quedar callado esos 3 minutos. Usted, como ya leyó y ya sabe, entonces sigue echando carreta y empieza a sacar todo, a improvisar eso que usted ya tiene interiorizado. Entonces, máxima de un buen productor, la improvisación no se improvisa. Listo. Hay que definir el tiempo que dura el programa, porque si no, en un ítem, usted coge el primer tema y se le va el programa. Cuando se da cuenta, ya llevamos 50 minutos de charla hoy y no voy ni por la primera parte. No, uno debe saber estipulado por tiempos cuáles van a ser mis primeras líneas de trabajo, las segundas, y así va construyendo un hilo conductor que lo lleva hasta una posible conclusión que usted ya tiene ya interiorizada. Yo estoy preparando un programa y entonces al entrar al consejo de redacción, yo sé que van a escoger el tema. Y en esa escogencia del tema, ustedes inmediatamente van a decir hacia dónde quieren llevar el programa. Y en todo ese juego de realización, en todo ese transcurso, ustedes van a tener ese punto allá al que quieren llegar. Pero eso hay que definirlo desde antes. No puede ser me voy a encontrar y voy a hacer el programa a ver a dónde llego. Todavía no sé qué quiero con el programa. No, uno no comienza un programa sin saber qué quiere y a dónde quiere llegar con un programa. Importantísimo, y esto no lo hacen las radios comerciales, pero sí tenemos que hacerlo nosotros porque es que nuestras radios son radios comunitarias, nuestras radios son radios regionales y nuestras radios son unas radios
lideradas, guiadas por una visión de crecimiento intelectual de nuestros oyentes, de crecimiento educativo de nuestras comunidades y de una construcción social y construcción de país. Entonces, ¿cómo construye uno país? Mirando al otro, teniendo en cuenta al otro. Entonces, a la hora de pensar qué voy a hacer, debo pensar en mi audiencia, a esa audiencia a la que me voy a dirigir. Y entonces, ¿cómo nos dirigimos? O sea, vamos a pensar cuáles son las características de esa audiencia, qué le gustan a esos oyentes, cuáles pueden ser sus edades, sus gustos, sus hábitos. Y esto lo tengo que pensar no para el primer programa, eso lo tengo que pensar. Ese grupo objetivo yo lo tengo que tener definido desde el inicio de la historia de mi programa. Cuando yo me voy a inventar un programa, defino ese grupo, pero lo tengo que ir redefiniendo por cada capítulo. Porque es que mi programa está dirigido a jóvenes, pero jóvenes hay un montón. Y hay una cantidad de culturas juveniles y de pronto el capítulo de hoy está dirigido a jóvenes, pero jóvenes de la cultura K-pop, a los jóvenes que les gusta la cultura coreana, a los jóvenes que les gusta la cultura de la India, que siguen siendo jóvenes, pero los segmentamos por un capítulo. El siguiente capítulo lo vamos a segmentar a otro. Entonces, ellos tienen una forma de ser, tienen una forma de hablar, tienen unos invitados especiales. Siempre tenemos que redefinir nuestro gran grupo objetivo. Para cada capítulo lo volvemos a redefinir y de esa manera estructuramos un capítulo. Importantísimo, la investigación. Debemos investigar para producir. Investigar para producir radio no es como investigar para otras cosas. ¿Qué entendemos por investigar? Sí, es conocer, tratar de encontrar respuestas de manera particular a algunos aspectos que existen en el mundo. Esa es una definición bastante básica, bastante elemental, pero quiero que la entiendan. Investigar es conocer, o mejor dicho, es una manera particular de conocer el mundo. Una cosa, un tema específico. Y a la hora, y hay muchos métodos de investigar. Desde la antropología, desde muchas ciencias sociales, se habla constantemente de las muchas formas de investigar. Ustedes, digamos, ya deben tener relativamente claro cómo es que hacen una investigación para sus espacios, para sus programas. Pero a la hora de realizar una investigación para producir radio, es donde debemos hacer unas pequeñas variaciones. Y es que a la hora de producir, de investigar para un programa de radio, mi punto de inicio es mi posición hacia dónde vamos. Se los decía hace un ratico, yo me siento acá y voy a definir que mi tema es el COVID, la COVID-19. Y entonces hay tanto que tratar sobre la COVID-19, pero entonces mi programa de hoy va a definirse, ¿sí ven cómo vamos cerrando el tema? El programa de hoy va a tratar sobre las vacunas. Pero ¿cuántas vacunas hay? Todos los días sale una nueva noticia que ya Oxford, que la vacuna rusa, que la vacuna que hacen en la esquina y que ahora ya las pueden comprar por Rappi. Es decir, hay un montón digamos, de situaciones que ustedes obligatoriamente deben ir cerrando. ¿Listo? Y mi posición, la posición que yo tomo al momento de pensar en la realización de mi programa es importantísima, porque ustedes van a asumir una posición, un determinado punto de vista acerca de esa realidad. Y desde allí van a empezar a hacerse preguntas. ¿Listo? Vamos a tratar sobre COVID, vamos a tratar sobre vacunas, no podemos tratar durante una hora todas las vacunas, pero vamos a detenernos en la vacuna rusa. ¿Listo? Posición política. Lo primero que tomamos, vamos a darle palo, porque como somos de Occidente y no creemos en los rusos, entonces vamos a darles, o vamos a ser un poco imparciales y vamos a ver por qué desde Occidente le dan tanto palo a la vacuna rusa. Y entonces ahí vamos a tener que ver cómo se manejan estas digamos, intencionalidades políticas, cómo desde la economía y desde
todo ese recorrido de la Guerra Fría, hay medios de comunicación que se cierran y nos están hablando mal sin tener conocimiento de causa de qué es la vacuna rusa, sin conocer los procesos de la vacuna rusa y de cómo se manejan los sistemas de acercamiento y de conocimiento científico en Rusia. Entonces, claro, entre más vamos cerrando, vamos tomando una decisión. Y en ese proceso de investigación, yo estructuro metodologías que me vayan dando respuestas. Y esas respuestas las voy estructurando basados en un invitado. Veamos la siguiente. ¿Y a qué me refiero? Que yo voy a hablar de COVID. Entonces, mi primer invitado me va a dar un panorama general. Voy a hablar de las vacunas. Estamos en el mismo programa. Entonces, mi gran tema, COVID, lo cerré a vacuna general. Entonces, ahí hablamos con un experto en vacunas. ¿Listo? La vacuna rusa, lo seguí cerrando. Entonces, voy a hablar con alguien que me hable un poco de la cultura rusa. Un experto de los muchos centros de investigación que hay en las universidades sobre cultura rusa. Me puede dar un contexto general de qué es la cultura rusa y cómo se manejan esas dinámicas. Si yo llevo, y esto es importantísimo, si yo llevo un invitado, es importantísimo que le dé lo que en periodismo llaman un tiempo igual o un equal time. Un tiempo igual. Es decir, si yo tengo a un vocero oficial, y esto no lo hace nadie porque ya sabemos cómo nadie de la radio comercial me refiero, pero nosotros tenemos esta responsabilidad. Y es del equal time. Nosotros debemos darle el mismo tiempo y la misma oportunidad a la oposición y al oficialismo. A alguien que está de acuerdo y a alguien que no está de acuerdo. Existen diferentes puntos de vista y eso es lo que enriquece mi programa. Así estoy hablando de un programa musical. Hay alguien que dice que la música salsa es lo último o que no existe nada mejor. Hay otros que dicen que la salsa no existe. Hay otros que dicen que la salsa se murió hace rato. Hay otros que dicen que la salsa es un proceso histórico que viene de la rebelión, que viene desde África, que era un mensaje. Hay diferentes puntos de vista hasta para un género musical como la salsa. Entonces, siempre todo debemos tratar de llevar, es obligatorio llevar esos dos tiempos iguales, esas dos posiciones y darles el mismo tiempo y la misma rigurosidad. No le vamos a dar solamente al oficialista o a la oposición y al otro lo llamamos como para hacer una pregunta chichipata y luego lo sacamos. No, seamos honestos con nuestros públicos, con nuestro contexto de realidad y démosle ese tiempos iguales en temáticas, en profundidad y en posibilidad de hablar. En la charla que teníamos esa semana con Tito López nos decía algo que quiero resaltar acá. Él nos decía, si en cabina 2 piensan igual es porque uno de ellos sobra. Y esta es una frase de Juan Gosaín que dijo hace un buen tiempo en una de sus reconocidas conferencias, si en cabina 2 piensan de la misma manera es porque uno de ellos sobra. ¿Para qué voy a llevar yo a cabina a 2 personas que dicen lo mismo y que se van a echar flores el uno al otro o que se van a complementar el uno al otro? Uno sobra, definitivamente. Si 2 piensan igual en una cabina, solamente debería estar adentro uno. Bueno, debemos escuchar diferentes voces para cada cosa. Y aprovechen esos recursos. Les decía, las grabaciones, el teléfono, el Skype, llevarlos a cabina, hacerles una entrevista previa. Hay muchas formas de conocer esos puntos de vista y no nos contentemos con solamente una forma. La organización para producir. Importantísimo tenerlo absolutamente claro en tiempos, en lugares, en espacios y en funciones. Constantemente hay que volver sobre el mismo material. Constantemente hay que volver a la investigación que tuvimos sobre preproducción. Lo paso rapidito. Y esta organización es la que nos permite evadir eso que tenemos ahí, que son las fake news. Si ustedes no tienen una organización sólida, confiable, fácilmente caen en el contexto en el que andamos hoy en una fake news. Bueno, es importante decir cómo vamos a situarnos y qué es lo que vamos a poner al aire. Ahora sí pasemos, ya todo esto que les dije hasta ahora estábamos pensando en cómo hacer el programa. Mi realización comienza con un avance, un posteo, y ahí lo que dice, si yo no anuncio, no vendo. Mi programa sale mañana, pero si yo no lo anuncié hoy,
estoy perdiendo la mitad de mis oyentes. Esa es la radio de hoy. Si ustedes no tienen la posibilidad de colocarlo en redes, de hacer una cuña, escuche mañana a las 5 de la tarde nuestro especial sobre invitaremos a tal persona, a tal persona, a tal persona, no se lo puede perder. 30 segundos cada bloque de cuñas. Esa es una forma de asegurarse sus oyentes y muchos de ustedes lo hacen, pero hay otros que no lo están haciendo. El posteo en redes sociales. O sea, hay muchas formas de autopromocionarnos y un buen programa, pues para qué hace un esfuerzo de esto si no van a tener oyentes. Entonces, lo primero es que asegurar que nos van a escuchar. ¿Y cómo se asegura? Con cuñas, con publicidad, con voz a voz, utilizando para bien las redes de WhatsApp y no para mandar cadenas de la tía. No, para esto es que sirve todos esos medios de comunicación. Ahora sí entramos rápidamente, ya vamos a acabar la etapa de producción o etapa del aire. La producción es cuando estamos haciendo una grabación, el falso directo puede ser, o un programa grabado que se va a emitir dentro de 8 días, o simplemente dijeron al aire y estamos al aire. Aquí es donde nos damos cuenta si hicimos una correcta preparación o no hicimos una correcta preparación. Aquí es donde nos damos cuenta si tuvimos el suficiente compromiso para dedicarle a un espacio, porque se van a ir presentando dificultades a lo largo del programa. Y aquí se pone en juego todo lo que preparamos. Ahí está, llegamos con todos los ingredientes dispuestos a hacer una muy buena torta. Y si los ingredientes no fueron buenos, la torta no esperen milagros. Si las entrevistas no salieron, si los invitados no eran los que eran, si el invitado no llegó, porque nos sucede todo el tiempo, o llegó a mitad de programa porque se demoró, me dijo que me atendía al teléfono y no me lo contestó. Hay muchas cosas que pueden suceder, y si no tenemos todo meticulosamente calculado, es donde vienen los malos programas al aire. Atención, concentración, claridad en lo que tenemos, la capacidad de improvisar y la seguridad del trabajo que hace mi grupo de trabajo. Importantísimo, prever los cambios. Resulta que estamos en un programa y vamos con el secretario de salud y el secretario de salud no me respondió. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Saltarnos al siguiente. Tampoco contestó, saltarnos al siguiente. Debemos tener la capacidad de doblarnos, de ser flexibles, de modificar nuestro entorno constantemente, porque como no está, un programa de radio no depende solamente de mí, sino también de los invitados. Y si no llegó el invitado, si no me contestó, si no me dijo, si precisamente me tocó un invitado que me responde sí, no, todo bien, todo bien. De eso no puede depender mi programa. Mi programa debe estar lo suficientemente estructurado y yo tan flexible como para aceptar que hay dificultades y buscar la manera de improvisar y reconducir ese programa. Pasamos rápidamente ese de producción y llegamos a postproducción. Y resulta que se acabó el programa. Muchos me dicen a mí, listo, acabó el programa, acabamos con esto. No, señores, eso era en la radio vieja. En la radio moderna, el trabajo más fuerte comienza en la postproducción. ¿Por qué? Yo les decía a ustedes hace un tiempo, tal vez en la primera charla que tuvimos, que uno de los grandes defectos de la radio es cuando usted hizo una investigación, un gran libreto, una gran musicalización, actores, hizo un programazo y al final terminó el programa. Y bueno, se acabó el programa. ¿Y ahora qué? Ahora es donde comienza la radio moderna a reevaluar todo ese trabajo que usted había hecho para ese programa y potenciarlo hacia muchos otros lados. Cuando se sale del aire no se acabó el trabajo. Comienzan 2 trabajos ahí. Uno es el de comenzar al siguiente espacio, pero otro es el de revalidar y repotenciar todo eso que acaba de hacer con el anterior capítulo. Por un lado, una parte del equipo debe encargarse de empezar a preparar el siguiente programa y otra parte del equipo debe empezar a potenciar hacia otras redes esto que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque es que hicimos muchísimo trabajo y no se puede quedar simplemente en el aire. No se puede quedar simplemente con que estamos
terminó el programa a las 3 de la tarde y a las 3:05 ya debemos estar empezando a cortar entrevistas para ponerlas a manera de clip. Veámoslo acá. Lo primero que hay que hacer es una evaluación. Me devuelvo un poquito. Siempre, y el primer trabajo que comienza cuando usted termina un programa de radio es una evaluación. Y les propongo esto. Algunos académicos hablan de una evaluación tipo ICRA. ICRA a manera de acróstico. Inteligibilidad, coherencia, relevancia, atracción. Este ICRA, algunos académicos hablan de que es importante hacerlo antes de un programa. Yo soy de los que dice que eso se debe hacer al final. Estos que dicen que debe hacerse al comienzo, ¿por qué lo dicen? Ellos lo hablan en el proceso de preparación. Pero a mí me parece que sería algo así como sacar una bola de cristal. Si uno lo hace antes del programa, sería como, yo voy a decir, mi programa va a ser coherente. Sí, va a ser coherente, porque es que uno planea una cosa, pero le sale otra. Entonces es mucho mejor hacerlo al final. Y al final usted lo coge y lo escucha y dice si su programa sí fue entendible. Si lo que usted estaba planeando sí se entendió. ¿Para quiénes le llegó? ¿Cómo fue el lenguaje? ¿Cómo fue la locución? Coherencia. ¿Ese programa sí fue coherente con lo que ustedes se habían propuesto? Sí respondió, porque es que a veces uno propone un programa, hizo todo y resulta que los invitados no salieron tan buenos como uno quería y terminó siendo coherente en su temática, pero no coherente con lo que yo quería que mostráramos. Entonces no es que el programa del todo haya sido malo. Lo que pasa es que hay que evaluarlo para que en el próximo programa sí seamos más coherentes con lo que queríamos mostrar. Y por eso es importantísimo evaluar siempre al terminar el programa. Terminó el programa y nos fuimos para casa. Bueno, listo, al otro día. Pero entonces siempre acostúmbrese, por favor, a evaluar el programa anterior. ¿Fue relevante el programa? ¿Le aportó algo a la sociedad este programa? Es posible saberlo. O sea, hay algunas de las entrevistas fueron tan buenas que ustedes consideran que sí le aportó, o fue tan irrelevante e intrascendente. ¿Atrajo a sus oyentes? Comenzaron en redes sociales con 1, con 2, con 3 y cuando terminó el programa estaban 100 personas escuchándolos. Recibieron 20 llamadas. Al siguiente programa, ¿cuántas van a recibir? Entonces, hay que evaluar con este formato ICRA, anótenlo, ICRA, inteligibilidad, coherencia, relevancia y atracción. Y los criterios a evaluar. Siempre es importante tener clarísimo los contenidos. Hay que evaluar el contenido del programa que usted hizo. Si el orden fue el acordado, si se lo llevaron a un feliz término, la música sí cumplió con ser el elemento importante del lenguaje radiofónico, que era una música de contexto, que ambientaba, o fue utilizada ahí como ponga ahí cualquier cosita de relleno. Recuerden que la música siempre tiene que ser muy bien aprovechada. Los formatos, el trabajo de formato sí fue el indicado, sí fue una radiorrevista y sí cumplió con los parámetros para hacer una radiorrevista o para hacer un informativo. La locución, el locutor sí está haciendo la presentación como quisiéramos. Todo, hay que evaluarlo y toca evaluarlo por programa. Y ahí se los dejo claro, la realización moderna no termina con la emisión de un programa, apenas comienza. ¿Por qué? Terminó un programa. Inmediatamente ese libreto hay que convertirlo en microcápsulas para que el locutor locute y le haga promociones al programa. O lo convierta en pequeñas cápsulas informativas que se van a enviar a través de WhatsApp, o se van a enviar a través de Facebook, o se van a subir en el bloque de cuñas. Nos inventamos un clip con una de las frases puede ser un fragmento de una entrevista que haya salido en el programa. Es decir, voy a tomar ese programa de 1 hora y lo voy a convertir en muchos subproductos de 2 o 3 minutos que los voy a utilizar de muchas otras maneras. Esa es la radio moderna, la que se convierte en un producto transmedia, que sale de la radio y nos lleva al WhatsApp, a las redes sociales, a los blogs, al WhatsApp. La radio moderna no se queda en la emisión. De ahí salen artículos, de ahí sale un blog. Su programa debe tener una página web, debe tener un blog.
y ahí deben estar transcritas las entrevistas. Pasantes, una función más de uno de los periodistas, todo esto es necesario porque vamos a captar mucho más público. No nos podemos quedar simplemente en que el que me escuchó, me escuchó. No, constantemente un producto exitoso es un producto que tiene emisión al aire, clips radiofónicos, redes sociales, información por WhatsApp, una página web o un blog. Miren esto, comenzamos con un producto y terminamos en 6 básicos y mínimos. Y vamos a terminar. Y es que debemos generar un proceso de archivo y de metadatos. Terminó mi programa, pero resulta que en mi programa entrevistamos a Pepito Pérez. Y dentro de 6 meses Pepito Pérez se murió. Y la última entrevista que dio, me la dio a mí. Mire, a mí me pasó. Yo tuve entrevistados buenísimos, que casualmente fue la última entrevista que me la dieron a mí. Y después no se imaginan el trabajo para encontrar el día, la hora y el momento y la fracción del espacio en donde para poderla retransmitir. Nos tocó inventarnos una ficha que es nuestra base y que quiero mostrárselas en un momento, que es nuestra base de archivo. Pero conservar la memoria documental no es